Cuando hablemos de las drogas, que hay dosis equivalentes entre las distintas estatinas. Entonces, si yo hablo de 80 de atorvastatina, no es lo mismo que 40 de pravastatina. Sabemos que 40 de pravastatina equivalen a 10 de atorvastatina. Quiere decir que estamos usando una dosis 8 veces mayor si comparáramos los dos grupos. Está bien, ustedes me van a decir, ¿me vas a decir que vos usás 80 de estatina con tus pacientes? No, yo no uso 80 de estatina con mis pacientes, no tengo ninguno con 80 de estatina, de atorvastatina. Digo, puedo tener pacientes con 40, pero no con 80. Por supuesto, esto lo vemos en los trials, donde tienen el paciente ideal, porque viste que cuando empiezan con las exclusiones, te dejan el paciente que vos decís, uy, este no es el que veo yo en el consultorio, a mí no me llega esto, si me llega este, me llega una vez cada muerte de obispo. Es verdad, uno para los trials selecciona, pero lo importante es ver qué resultado o qué es lo que ellos obtuvieron con este cambio. Y lo que veían era esto, que claramente ya a los 30 días, ¿sí?, de un descenso brusco del colesterol, con una dosis alta de atorvastatina teníamos un descenso mucho más marcado del colesterol con relación a la dosis habitual de pravastatina. Y esto se mantenía a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo más importante? ¿Qué pasaba con las muertes o con los eventos cardiovasculares mayores? Porque que me baje el colesterol solo, a mí no me dice nada, ¿sí? Porque yo la prevención en todo caso ya con dosis habituales de pravastatina se la estaba dando. Pero lo que se vio claramente es que las muertes o los eventos mayores cardiovasculares ya a los 3 meses empezaba a diferenciarse una curva de la otra. Quiere decir que a los pacientes les iba mucho mejor, miremos esto, les va mucho mejor en términos de mortalidad o de eventos cuando están tratados con un tratamiento más agresivo con estatinas. Entonces, en realidad, en la actualidad ya no solo sabemos que teníamos que darle estatina, sino que también probablemente tengamos que dar, y esto sí, uno lo está viendo y nosotros lo vemos en la unidad coronaria del hospital, se utilizan buenas dosis de atorvastatina y los pacientes que entran con un IAM muchas veces salen ya con 20 o 40 de atorvastatina o 20 de rosuvastatina, que es otra estatina que claramente sabemos que tiene un poco más de potencia a igual dosis, a dosis equivalente con relación a la atorvastatina. Entonces, esto también es otra cosa que quedó demostrada y que uno tiene que tenerlo en cuenta. No, voy a pasar esto. Esto es muy interesante. Porque entonces uno diría, bueno, y 70, ¿y por qué no más de 70 bajarlo? ¿Sí? Entonces, este es un estudio de una regresión logarítmica lineal entre el LDL y lo que se vio que el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular cambia, ¿sí?, o mejora un 30% por cada 30 miligramos que bajamos el LDL. Entonces, por eso es que esta tabla logarítmica sitúa el 1 en los 40 de LDL por los datos que se tienen hasta ahora, ¿sí? Yo quería mostrarles unos datos en nuestro hospital. Yo trabajo indirectamente controlando a los pacientes con ACV, pero hay un grupo de médicas en el hospital de clínica y neurología. Empezaron a implementar un programa de prevención secundaria en ACV, en lo cual se toman todos los pacientes con ACV ingresados, como tenemos una capita estable dentro del plan de salud, se los puede seguir todo, y lo que se hizo todo un programa intensivo de que el paciente tome la medicación, se los contrae, se los traen, se los hace ir, ellas mismas les consiguen el turno con el médico de cabecera, lo hacen ir al médico de cabecera, controlan a ver que compren la medicación y que la toman. Todo esto demostró además que a los pacientes les va mucho mejor y ya con los 2 años y pico de seguimiento que tenemos se está viendo justamente esto de la diferenciación de las curvas versus la población que no estaba por ahí en tratamiento. Eso se lo compara por ahí con poblaciones que son de obras sociales y que nosotros no los podemos seguir más que en forma por ahí cuando vienen a la consulta y demás. Pero lo que quería mostrarles era esto. Fíjense los valores
de esto, porque esto surge de otro trabajo, pero no interesa, en los de menos de 80 y los de más de 80 años, los cuales había un número interesante de pacientes. Esto fue para ver las diferencias entre los ACV, entre los de más y menos de 80 años. Pero fíjense qué valores tenían estos pacientes de colesterol. Fíjense qué valor tenían pre-ACV, 195 de colesterol total, con un LDL de 118. Tanto en el grupo de menos como los de más de 80 años. Esto, usted me puede decir, vos me estás mintiendo. No. Y esto tiene una explicación. Esta charla que la tenemos nosotros acá, yo la tengo con todos los médicos de cabecera cada tanto tiempo y vamos incorporando lo nuevo, y no es más que la educación, no es más que el mostrar, el ver el resultado, y eso es lo que hace que nuestros médicos, y yo me incluyo dentro del grupo de médicos, trabajemos de tal manera que podamos lograr esto, ¿sí? Y esto con la presión arterial, que lo debe haber mostrado Gabriel Weissman, ¿sí? Con un programa que se hizo de hipertensión, de seguimiento, se logró no solo reclutar a todos los hipertensos, sino que además se los trató y se los controló. Y tenemos índices de control de la hipertensión que están en el 60%, que los debe haber mostrado Gabriel Weissman. Cada vez se va mejorando más. Entonces, esto tiene que ver con planificar y con poner programas a largo plazo. Pero fíjense que igual, y esto tiene que ver con lo que les mostraba yo de la curva esa del estudio de Framingham, donde pacientes que tienen un colesterol que en realidad estaba bárbaro y con un LDL que estaba bárbaro porque estaba debajo de 130, no obstante eso desarrollan un evento. Y lo otro que les quería mostrar era, y fíjense también el valor de HDL que tenían, ¿no? Tenían un valor en promedio, un HDL muy bueno. Y esto era en el estudio. Acá lo que les muestro es simplemente cómo además en este grupo poblacional, y tiene que ver con lo que hablamos al principio, no es solo la dislipidemia, es de la dislipidemia. Estos son los porcentajes de los pacientes que tenían ACV, el porcentaje que tenían de hipertensión, de dislipidemia, de diabetes, de fibrilación auricular, síndrome metabólico, obesidad, ACV previo a enfermedad coronaria. Quiere decir que sobre todo esto hay que trabajar. En prevención secundaria no cabe ninguna duda. Después ustedes me van a preguntar, ¿y qué hacemos en prevención primaria? Bueno, ahora después vamos a ver algunas respuestitas. Y esto es también con otra población que nosotros estudiamos simplemente por los pacientes que tenían o no tenían deterioro cognitivo leve, pero que le voy a demostrar que esto lo hizo otro grupo. En el anterior yo participo controlando todos los pacientes, ¿no? En el posterior. Y en este es el grupo nuestro que nosotros tenemos de evaluación funcional del paciente, de la parte cognitiva, y fíjense que los datos eran más o menos lo mismo, la presión, pero fíjense el colesterol, fíjense el HDL y fíjense el LDL. ¿Sí? Esto era para ver si los pacientes que estaban bien controlados desarrollaban más o menos deterioro cognitivo, y tiene que ver con lo que les dije antes. Uno busca en todos los distintos niveles el control de los factores de riesgo. Y en realidad nosotros lo que nos demostró esta evaluación es que los pacientes que tienen controlados los factores de riesgo tienen menor incidencia de deterioro cognitivo mínimo o leve. O sea que también, y es lo que se está tratando de ver en la actualidad, si el control de esto, de todos los factores de riesgo, también disminuye la incidencia de demencia. Entonces, hasta acá no cabe ninguna duda que prevención secundaria está claro que tenemos que hacerla. ¿Qué pasa? Y esto es lo interesante con la prevención primaria, porque en esto no hay muchos estudios, hay muchos menos que en prevención secundaria. Uno de los